en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Señor le bendiga a mis amados hermanos. En esta hora les invito para tomar la palabra del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a abrir en el libro de San Juan, en el capítulo 7. Vamos a leer el versos 37 al 39. Damos lectura con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Bienvenido, Espíritu de Dios, toma el control. Oh Santo Dios Todopoderoso, muévete en medio de nosotros, tu pueblo, Señor. Gracias por tu presencia, oh Dios Todopoderoso. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar viendo por la palabra un mensaje titulado La presencia de Dios. Vemos, mis amados hermanos, primeramente, que Dios se ha manifestado en carne a través de su Hijo, Jesucristo. La Biblia nos revela, hermanos, que el Señor Jesús estuvo al principio como el Verbo, como el gran yo soy el que soy, la luz, la vida, la verdad, la justicia, la santidad, toda la esencia y la sustancia de Dios está revelada, concentrada en Jesucristo de Nazaret. Por eso vemos en la palabra del Señor, mis amados hermanos, por esto vemos, hermanos, que Dios se ha manifestado en carne y ha venido a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, muchos, los que fueron testigos de la presencia y la manifestación del Señor en carne, vieron la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Vemos que todos aquellos se gozaron, se regocijaron tanto del nacimiento, del advenimiento, del nacimiento y ver la gloria desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Porque en todo este proceso, este lapso de sucesos que acontecieron, todos aquellos hombres y personas que estuvieron esa oportunidad de ver la manifestación de la gloria de Dios pudieron gozarse, viendo y sintiendo la gloria, la gracia, el poder. Porque Dios es un Dios real, aunque Él se manifiesta en una manera espiritual que la gente no entiende, la gente no comprende, no sabe. Por esto el Señor, también nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: el Espíritu de verdad que está entre vosotros, el mundo no lo puede recibir porque no le ve, no le conoce, no lo entiende, no lo siente. Por esto que para los hombres que no conocen a Dios, el Evangelio es una locura. Los creyentes verdaderos son como locos porque ellos no comprenden, no entienden, no sienten nada. Están totalmente fuera de la realidad de un Dios todopoderoso. Y la Biblia dice que están ajenos a las cosas de Dios, a la presencia, a la gloria de Dios. Pero aquel que es de Dios y ama a Dios siente la presencia de Dios. Por esto vemos, hermanos, que cuando el Señor se manifiesta en una manera espiritual a través de un ángel, a través de una visión, a través de alguna unción, algún toque, alguna forma preciosa, maravillosa, como Dios siempre se manifiesta, porque Dios es vivo, Dios es espíritu y Dios se mueve, obra. Por esto vemos, hermanos, que cuando el ángel vino a María le dijo: he aquí,
concebirás un hijo, y ese hijo se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esto es, hermanos, lo que le dijo también a Juan el Bautista, o a Juan el esposo de María. Y vemos, mis amados hermanos, que en todo esto, en realidad, toda persona que sintió, escuchó o vio algo sobrenatural de Dios se quedó maravillado, porque la verdad es que cuando Dios se mueve y habla, algo ocurre en nosotros. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios nunca jamás es la misma persona, porque Dios le muda, le transforma, le cambia, le hace nuevo, le hace precioso, poderoso, glorioso. Por esto vemos, mis amados hermanos, ciertamente que el Señor en muchas ocasiones, desde bien pequeño, empezó a manifestar su gloria, su poder a través de los hombres. Y la Biblia nos revela, mis amados hermanos, que cuando el Señor habla, habla con autoridad. No habla como los religiosos. La palabra de Dios y el Espíritu Santo que habla a través de los siervos de Dios siempre hablan con autoridad, con poder, con certeza de fe y certeza de realidad y verdad. Por eso el mismo Señor decía: de cierto os digo, porque la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios es real, es viva, es eficaz, es poderosa. Por eso vemos que siempre la palabra de Dios se siente cuando es de Dios, y cuando no es de Dios también se siente. A Dios se le siente, mis amados hermanos. Cada momento que el Señor hace algo, uno lo siente. Cuando también nosotros hacemos algo indebido, también sentimos que está mal. Pero hay personas que son duras para con Dios. Por eso la Biblia nos revela, mis amados hermanos, también que hay personas que se endurecen y por la dureza son entregados también al pecado. Y en eso se conoce también a las personas que no conocen a Dios ni tienen la comunión con Dios. Por esto la Biblia nos revela, mis amados hermanos, que donde está Dios, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice 2 de Corintios, podemos ver 3 verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Esto quiere decir que cuando el Espíritu está entre nosotros, cuando el Espíritu está presente, uno siente una libertad, se siente cómodo, se siente feliz, se siente contento, alegre, se siente honrado, bendecido. La presencia de Dios nos da una comodidad, una tranquilidad preciosa. A veces, hermanos, cuando no está el Señor, siente cansancio, siente a veces sueños, que son espíritus malos. Uno siente a veces aburrimiento, siente que le están engañando, le están entreteniendo, porque no está Dios. Pero cuando está el Señor presente, se siente su presencia, se siente su gloria, su poder. Por eso la presencia de Dios es real, mis amados hermanos y amigos. Muchos hombres pudieron experimentar sanidades maravillosas, extraordinarias, liberaciones, palabras de vida. Ellos sintieron el llamado, el toque de Dios. Muchas personas han sentido. Por esto es que, hermanos, cuando el Señor les miraba a las personas y le decía: sígueme, no les quedaba otra cosa que seguirle, porque eran atraídos, completamente convencidos, completamente tocados por la presencia y el poder de Dios. Pero es que cuando Dios nos habla, cuando Dios obra, cuando Dios nos llama, no hay nada más que hacer sino que seguirle. Por esto el Señor nos habla, hermanos y amigos. Si queremos ver la gloria, el poder de Dios, tenemos que entender a Dios. El Señor le dijo a Simón Pedro y a Andrés su hermano, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sencillamente estas palabras con las cuales los atrajo y nunca más volvieron atrás. Y esos hombres forzados, confundidos, estos hombres del vulgo, hombres sin letras, hombres sin preparación, sin capacidad, sin oportunidad tal vez de ser siervos de Dios, al ser llamados por Dios empezaron una sucesión de cosas maravillosas en sus vidas. Y vemos que así como Pedro, Juan, Santiago, como vemos
Mateo, todos los apóstoles y profetas que estuvieron con el Señor han tenido que tener una experiencia, un encuentro, una voz, un llamado. Algo ha tenido que ocurrir para que ellos puedan saber y entender que Dios está llamándoles, que Dios les está tocando, hablándoles, a fin de transformar su vida, porque Dios, antes de enviarnos a predicar o antes de enviarnos a hacer algo, primero nos sacia, primero se revela nuestras vidas y nos da un cambio, una bendición, una unción, porque a Dios se siente, mis amados hermanos. La Biblia nos revela, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama de tal manera, Dios nos busca con tan grande amor. Nadie nos ama tanto como Dios. Los hombres en esta tierra equivocadamente ponen su amor en otro hombre o una mujer. El hombre que se equivoca tan grandemente por elegir primero al esposo, la esposa, los hijos, los padres, primero lo que no es, como vemos, fiel, fuerte, poderoso, glorioso. Y por eso el hombre tiene muchos problemas. Y de esta manera se echa muchos problemas y cargas. Pero el hombre que decide amar a Dios, el hombre que decide buscar a Dios, aquella persona que se pone en las manos de Dios y empieza a escuchar a Dios y a buscar a Dios, pronto va a sentir la presencia de Dios, el amor de Dios, porque la Biblia dice, porque de tal manera nos amó Dios a todos los hombres, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto es la verdad de Dios y la realidad más extraordinaria que pueda existir, que Dios nos ama tanto, nos ama de tal grado, mis amados hermanos, que podamos nosotros ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha sido dado por nosotros. En otras palabras, somos el mismo precio que nuestro Señor Jesucristo. Para Dios somos semejantes a su Hijo, somos amados como su Hijo unigénito. Y este es el amor de Dios. Por eso el que recibe a Jesucristo siente la presencia y el amor de Dios en su vida, porque el amor de Dios es lo que cambia todo nuestro ser. Nosotros hemos sido creados para amar y ser amados. Por eso el que recibe el amor de Dios recibe la presencia de Dios. Por esto es, hermanos, que cuando nosotros recibimos al Señor, sentimos su amor tan precioso que nos sacia. Sentimos que somos importantes, somos necesarios, somos personas amadas, somos su especial tesoro, somos su pueblo escogido, su deleite y el gozo del Señor. Esto porque recibimos a Jesucristo. Pero sin Jesucristo estamos vacíos, perdidos, estamos confundidos, atormentados. Sin Jesucristo no sabemos si Dios existe o no existe. Pero cuando usted recibe a Jesucristo, recién se da cuenta que Dios es real, que Dios es precioso y que Dios vive y que Dios está en usted y se manifiesta de muchas maneras. Por eso vemos, hermanos, también que todos los discípulos, así como nosotros, también empezamos en un proceso de una liberación, una renovación día a día. Nosotros podemos, hermanos, a través de cada día sentir algo de Dios. Cuando uno escucha la palabra, siente que algo está ocurriendo en nuestro interior. Cuando uno escucha la palabra, también va sintiendo, experimentando y viendo que en realidad nuestra vida va cambiando y las palabras del Señor nos van saciando, nos van liberando, nos van instruyendo, capacitando para una vida preciosa y poderosa. Por eso es, hermanos, también que cuando el Señor está hablando, algunos le entendían, algunos le comprendían, le amaban, y otros no se daban cuenta, estaban totalmente ciegos y vendados, no sabían escoger lo mejor. Por esto la Biblia nos revela, mis amados hermanos, que el Señor entró en una ocasión en una casa y habían dos hermanas, una se llamaba Marta y la otra María, y vemos que Marta no entendió nada y se comenzó a preocupar y afanar
por las cosas materiales. Sin embargo, María estaba a los pies del Señor escuchando la palabra con gozo, sin importarle más que escuchar la palabra, saciar su alma, alimentar su alma, su cuerpo, su espíritu, porque el Señor sí nos sacia completamente. Y vemos, hermanos, que la otra no se daba cuenta, no tenía valor las cosas espirituales para ella, por cuanto estaba cerrada, sus ojos velada, y no podía entender ni comprender la gloria, la misericordia, la visitación del Señor Todopoderoso. Pero hay otras personas que sí le entienden y le aman. Por esto vemos, mis amados hermanos, que a Dios se siente cuando nos perdona, nos habla, nos aconseja. La Biblia nos revela también que hubo un varón llamado Zaqueo, el cual era un pecador endurecido, como muchas personas en este mundo, duros por el pecado. Este hombre estafaba, robaba y no le importaba nada, no sentía nada. Pero un día se encontró con el Señor. El Señor sale a su encuentro y le dice: desciende, Zaqueo, desciende, porque hoy voy a posar en tu casa, hoy te voy a visitar, ahora te voy a cambiar, te voy a amar, te voy a bendecir y prosperar en espíritu y en verdad. Aunque este era rico naturalmente, pero espiritualmente era un pobre y desventurado. Y vemos que Zaqueo obedeció al Señor y salió, dice la Biblia, descendió y aprisa le recibió gozoso. En esto, hermanos, fue amado en una manera espiritual, fue aceptado, reconocido, fue transformado. Y de un momento a otro Zaqueo manifestó lo que había sentido. Se había sentido amado, porque el amor se siente, el perdón se siente, la bendición se siente, la gracia, el poder, la misericordia de Dios se siente. Y vemos que Zaqueo se puso en pie y dijo: Señor, de un momento a otro fue cambiado y transformado, fue sensibilizado por el amor y la presencia del Señor, y dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y en algo he defraudado a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. El Señor le dijo: hoy has sido salvo, hoy ha venido la salvación para tu vida, para tu hogar, hoy has sido cambiado y transformado en otro hombre. A Dios se siente, hermano y amigo, a Dios se siente. Dios no es simplemente palabras, el Evangelio no es solamente palabras, es potencia del cielo que salva, es poder de Dios que nos libera, nos transforma, nos perdona. La Biblia nos revela también que hubo una mujer pecadora, una mujer samaritana, que tenía una vida desordenada. También el pecado, en este sentido, también hacia la persona dura de servicio. Y hay mujeres, hermanos, también desvergonzadas, que no tienen vergüenza de nada. Han perdido la vergüenza porque el pecado los ha endurecido. Y vemos que esta mujer samaritana vino, dice, a sacar agua del pozo donde el Señor Jesús estaba. Y el Señor Jesús, en el capítulo 4 de Juan, dice que el Señor Jesús le dijo: dame de beber a esta mujer. Y esta mujer se escandalizó porque era una mujer samaritana y pecadora. Y se escandalizó y le dijo: ¿cómo tú puedes, siendo judío, me pides a mí que de beber, que soy una mujer samaritana? Y vemos, hermanos, que la mujer no estaba en buena voluntad para con el Señor, pero el Señor le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Vemos que el Señor se estaba identificando como lo que era. Dice la Biblia que esta mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde me vas a dar agua viva? El Señor le está hablando de agua espiritual. Y la mujer le responde: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Jesús le dijo: el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. No tendrá sed jamás, porque el agua de Dios, la palabra, el poder, la gracia de Dios sacia. Se siente la presencia, el amor de Dios.
Entonces la Biblia dice, mis amados hermanos, que esta mujer le dio agua y de pronto le pidió agua al Señor, entendió a Dios. Esta mujer, siendo pecadora, se le abrió el entendimiento y le clamó al Señor y le dijo: Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua de beber para que yo ya no tenga sed jamás ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: si quieres el agua de vida, ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. El Señor la descubrió completamente. El Señor la descubrió, la conoció, lo más íntimo, lo más secreto que solo ella sabía. Pero el Señor Jesucristo no vino a condenarle, no vino para humillar a las personas, sino más bien para descubrir su condición y perdonarla. Por esto vemos que esta mujer inmediatamente reaccionó y dijo: tú eres profeta, tú eres alguien especial, tú eres de repente el Cristo. Y el Señor siguió diciéndole: la hora viene, ahora es el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así fue que esta mujer reconoció al Cristo maravilloso y corrió a testificar. Corrió a decir a la gente que había un hombre que le había dicho todo, que había oído un hombre que le había hablado la verdad y se había sentido perdonada, amada. Y corrió a decir: vayan, vean a este hombre, no será el Cristo, no será este el Salvador del mundo. Y corrió a traer gente y la gente comenzó a venir al Señor y comenzaron a conversar con el Señor. Y después de un momento toda la gente también le decía a la samaritana: ya no creemos por tus palabras solamente, sino que nosotros mismos hemos escuchado y hemos visto y sabemos y creemos que este es el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor, porque habían sentido la presencia, el amor, la verdad. Se siente la verdad, mis amados hermanos. Dios es un Dios que se siente. Por esto también cuando nosotros estamos hablando por el Espíritu Santo, sentimos. El profeta David dijo, hermanos, porque él fue un hombre que cantaba mucho a Dios, que hacía la voluntad de Dios, componía muchos salmos. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y nadie puede ser agradable a Dios si no tiene comunión con Dios. Nadie puede, hermanos, tener o hablar algo de parte de Dios si Dios no está en su vida. Por esto es que la Biblia nos revela que este David, hombre que escribió muchos salmos y que habló por el Espíritu en muchas ocasiones, todo lo que él decía se cumplía. En una ocasión le dijo al filisteo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y te cortaré la cabeza, le dijo, y tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos lo daré por comida de las aves del cielo y las fieras del campo. Él lo dijo y lo cumplió, porque un siervo de Dios no habla en vano. Por eso dice también en 2 de Samuel, para que entienda, capítulo 23, el verso 2, dijo mismo David, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Esto es, hermanos, él sentía la presencia, sentía la gloria, la comunión, la bendición, sentía que Dios hablaba por su boca. Por esto es que la Biblia también dice que todos los profetas que hablan por el Espíritu Santo, se cumple su profecía, se cumplen sus palabras. Por esto es, amados hermanos, que sabemos que hay un Dios que conoce todas las cosas, que obra grandes señales y prodigios en los que le aman y también en todo su pueblo.
Por eso vemos, hermanos, que a Dios se siente como un fuego purificador. Por esto es cuando oramos o cuando cantamos a Dios, sentimos la presencia y la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por esto, cuando nosotros le alabamos con un corazón sincero, con un corazón íntegro, Dios se hace presente. Dios se hace real en cada cosa que hagamos según su voluntad agradable y perfecta. Por esto también, cuando estamos en problemas, en necesidades, en vez de lamentarnos, vamos a Dios y clamamos, le decimos: Señor, ayúdame. Estoy triste, estoy en problemas, ayúdame. Se siente la presencia de Dios, las caricias, la consolación de Dios. Se siente su amor, su compasión. Aleluya. Esto es real, mis amados hermanos. Por eso es que podemos seguir adelante. Podemos vencer y triunfar, porque hay un Dios que nos sostiene, que nos da poder, que nos da gracia, capacidad para poder afrontar los problemas y vencer y superar. También vemos, mis amados hermanos, que nosotros, como todos los hombres también en este mundo, a veces tenemos temores, dudas. A veces la ansiedad, la inquietud nos hace sufrir y no sabemos qué hacer ante un problema. Nos desesperamos. Pero la Biblia nos revela, hermanos, que el Señor Jesucristo se hace presente en los problemas más difíciles. Ahí aparece el Señor, poderoso, gigante, protector, salvador, cuidador de su pueblo. La Biblia nos revela, mis amados hermanos, que los discípulos también en una ocasión estaban navegando en el mar. Dice la Biblia, y de pronto se levantó una tempestad. De pronto se presentan los problemas. Y se levantó la tempestad en el mar. Y la Biblia dice que el Señor Jesús estaba también con ellos, pero estaba descansando. Él estaba durmiendo. Y de pronto la tempestad comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y de pronto, hermanos, el viento y las olas estaban ya prácticamente hundiendo la lancha. Ellos peligraban su vida. Y comenzaron a gritar desesperados, corrieron a despertarle al Señor y decían: Maestro, Maestro, levántate que perecemos. Y despertó el Señor y se acercó al mar, dice la Biblia. Se dirigió ante el mar, hacia el mar y el viento, y le dijo: Callad, enmudeced, aquietaos. Y dice la Escritura que inmediatamente se cesaron los vientos, las olas se tranquilizaron y se hizo grande bonanza, dice la Escritura. Y de pronto los discípulos se quedaron maravillados, completamente sorprendidos, y dijeron: ¿Quién es este que aún los vientos y el mar manda y le obedecen? Es que la presencia de Dios tiene el control, el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Por eso no temas, cree solamente, dice el Señor. No temas, cree en el poder de Dios. Esto también nos da a entender, mis amados hermanos, que cuando estamos en el camino del Señor, también se van a presentar problemas, necesidades. También se van a presentar dificultades que pareciera que la barca se hunde, que nuestra vida, que toda la iglesia del Señor se viene abajo. El diablo siempre ha sido experto levantando problemas y haciendo estragos, haciendo escándalos, haciendo también, como vemos, atemorizar y avergonzar y a veces hasta desesperar a las personas. Pero el que cree en Dios, el que conoce a Dios, no teme, solamente se agarra de Dios. La Biblia nos revela por esto, mis amados hermanos, que hay que clamar a Dios. Dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabado y bendecido sea el Señor. Vemos que en el camino del Señor, en la presencia de Dios, hay abundancia de experiencias maravillosas. También los discípulos comenzaron a observar cómo el Señor sanaba a los enfermos,
como un hombre con una mano seca en una palabra es restaurada y restablecida completamente. Un hombre cojo, un hombre ciego, un hombre paralítico, de un momento a otro, una simple palabra y orden sale caminando como si nunca hubiera tenido nada. Vemos como los leprosos eran restaurados instantáneamente. Muchos de los discípulos vieron tantas maravillas y muchas veces también estaba pensando, ¿por qué tanto poder, tanta gloria, tanta bendición? Y después de un tiempo el Señor agarra y le dice, reciban poder. El Señor les señala, sopla sobre ellos y le dice, reciban poder, reciban autoridad. Y ellos sorprendidos lo reciben y comienzan a sentir ese poder, porque el poder se siente. Cuando uno siente miedo también se siente. Un hombre puede sentir ser cobarde y es cobarde porque lo siente la cobardía. Algunos hasta se ponen a temblar o a sudar de cobardes, de miedo, de temor. También se siente la presencia, el poder, la gloria. Se siente la bendición, porque es real. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche en Prolongación Leoncio Prado 2953 Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.